Bienvenidos a este nuevo vídeo. Yo soy Miguel Vela de tu canal El Tío Tech y el día de hoy vamos a aprender a crear un volante publicitario en PowerPoint. El diseño que vamos a realizar, miren, es el que estamos observando y obviamente luego lo vamos a exportar a modo imagen para que ustedes lo puedan utilizar en cualquiera de sus redes o también enviarlo como documento, ¿no? Quiero que observen, este diseño está elaborado totalmente en PowerPoint. Todo, absolutamente todo, ustedes le pueden cambiar, ¿ok? Desde el texto, desde el color, desde las imágenes, por ejemplo, miren, voy a dar un clic acá y le vamos a cambiar rápidamente, por ejemplo, a color amarillo, azul, no sé, a lo que quieran, ¿ok? Eso ya obviamente va a depender de ustedes. Lo mismo con las imágenes que tenemos al centro, le podemos cambiar rápidamente, miren, para que puedan observar. A ver, le voy a cambiar, por ejemplo, esta imagen, ¿no? Las imágenes ya las tienen que tener ustedes, lo que quieren mostrar, bueno, en su volante, ¿no? Lo pueden descargar de internet o también sus propias imágenes tomadas con su cámara, ¿no? Vamos a comenzar con esto, miren, en realidad es un diseño muy sencillo. Yo voy a abrir por acá el PowerPoint. Bien, vamos a abrir desde cero, voy a dar documento en blanco. Hasta acá no hemos hecho nada, lo único que hacemos es abrir el PowerPoint. Lo que necesitamos ahora, miren, es saber las medidas en las que vamos a trabajar. Por ejemplo, yo me voy a ir a la pestaña Diseño, un clic acá en Diseño y en la parte derecha superior, miren, tenemos acá donde dice Tamaño de diapositiva, un clic acá. Luego vamos a bajar un poquito y dice personalizar tamaño de diapositiva. Un clic aquí, les va a saltar esa ventanita y miren acá donde dice tamaño de diapositiva, le vamos a dar un clic y le vamos a ir a la última parte donde dice personalizado. Un clic acá. Acá en el ancho, miren, yo voy a poner una medida, no sé, por ejemplo, podría ser 20 centímetros. Quiero trabajar con 20 centímetros de ancho y de alto también quiero trabajar 20 centímetros, ¿no? O sea, un cuadrado. Simplemente aceptamos, le damos donde dice asegurar, acá donde dice asegurar el ajuste. Y ahora tengo, miren, tengo acá la parte, todo lo que ven en blanco para trabajarlo 20 por ancho y 20 por alto, ¿no? Ahora sí viene, ya miren, ahora sí viene el diseño. ¿Ok? La medida ustedes ya lo definen. Bien, ahora sí, recién venimos al diseño. Miren, yo voy a dar un clic acá en insertar. Voy a dar un clic en insertar. Voy a ir a formas y voy a elegir una forma rectangular. ¿Ok? Miren, acá por ejemplo donde dice rectángulos, un clic. Y voy a dibujar, miren, en toda la parte blanca. ¿Ok? Más o menos ahí. Podría ser un poquito más abajo. Yo pienso que ahí está bien. ¿Ok? No se preocupen, miren, no se preocupen si salen de la parte blanca, porque el PowerPoint a la hora de exportarlo, quiero que observen, a la hora de exportarlo, les va a recortar y solamente te va a mostrar o te va a exportar a imagen toda la parte blanca, ¿ok? O sea, si está ahí, te va a recortar esta parte que está afuera. Bien, así que no se preocupen, pero traten de que esté, se podría decir en todo el blanco, ¿no? En todos los 20 de ancho por los 20 de alto. Bien, ahora sí, ya tenemos el primero. Le voy a poner un rojo cualquiera. Miren, este color podría ser color estándar. Acá le voy a poner este rojo, por ejemplo, ¿no? Y en contorno le vamos a quitar sin contorno, ¿ok? Vamos a trabajar sin contorno. Luego de eso voy a insertar otro rectángulo, otra forma. Nos vamos a insertar, nos vamos a formas y por acá buscamos, miren, la rectangular nuevamente. Un clic acá y vamos a insertarlo más o menos, podría quedar ahí. Miren, podría quedar ahí. Y este le podemos poner cualquier color. Acá va a ir una imagen, ¿ok? Todavía no lo vamos a poner, pero ya estamos realizando algunas cositas, ¿no? En contorno de forma le vamos a quitar sin contorno. Y ahora sí, miren, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a dar clic derecho y le vamos a dar modificar puntos. Un clic acá. Y quiero que observen que en cada esquina les va a aparecer un puntito negro. Miren, ahí está el puntito negro, puntito negro, puntito negro. En los puntos negros superiores vamos a dar un clic
Y miren lo que vamos a hacer, le vamos a curvear un poco, ¿ok? Le jalamos hacia arriba un clic y les va a aparecer esos puntitos blancos, miren. El puntito superior arrastramos hacia arriba y más o menos le damos esta forma, ¿no? Que quede así. Luego de eso, miren, acá quiero que observen que en el diseño tenemos acá esta curva amarilla, ¿no? Lo que podemos hacer es lo siguiente, miren, vamos a copiar la parte negra, clic derecho, copiar. Y le vamos a pegar nuevamente, ¿no? Con control V o clic derecho, a ver, pegar acá, ¿no? Acá, miren, acá, lo pegamos. Ya tenemos dos, miren, ahí está. Le vamos a cambiar de color para que lo vean, ¿ok? Acá, formato de forma, acá, formato de forma, relleno, y le vamos a poner este amarillo. Miren, este amarillo. Bien, miren, tenemos dos. Lo que yo quiero es que el negro esté encima, ¿ok? Para que el negro esté encima, clic derecho, y le damos donde dice traer al frente. Un clic a la parte negra, a la forma negra, acá. ¿Ok? Un clic, clic derecho y le damos traer al frente. Miren, ahora la parte amarilla acaba de quedar abajo. Más o menos le sitúo, miren, que me quede de tal forma. ¿Ok? Ahí, podría ser ahí. Miren, acá está el ejemplo. Creo que está un poquito más abajo. Vamos, lo podemos bajar, no hay ningún problema. Lo podemos bajar, eso ya es de acuerdo al gusto de cada uno, ¿no? Podría quedar de tal forma. Ahora lo que vamos a hacer son los círculos, ¿ok? Miren, facilísimo. Nos vamos a insertar, nos vamos a formas y buscamos acá la forma básica. En formas básicas, perdón, dice acá elipse. Un clic acá. Miren, para que no se les deforme, miren cómo se deforma de tal manera, vamos a presionar la tecla Shift. Miren, con la tecla Shift no sucede eso, ¿ok? Para que no se les deforme, nuevamente les digo, presionamos la tecla Shift. La tecla Shift, miren, acá está mi tecladito, ¿ok? La tecla Shift es la siguiente, esta que estamos observando, la flechita hacia arriba, ¿ok? La flecha hacia arriba es la tecla Shift. Nuevamente, nos vamos, pestaña insertar, formas y elipse, ¿no? Acá, el círculo. Presionamos la tecla Shift y más o menos ponemos de tal tamaño, ¿no? Ahí lo tenemos. Vamos a copiar dos veces a esto, control C y control V. Ahora sí, este círculo va a ser más pequeñito. Lo podemos traer de tal manera, ¿ok? Podría ser ahí. Nuevamente le copiamos al círculo más pequeño, control C, control V y lo traemos por acá. Miren, al círculo que está en el centro, nosotros le vamos a dar clic derecho y le vamos a dar traer al frente, ¿ok? Le damos traer al frente, ya lo tenemos ahí. Este puede ir un poco más abajo y este también puede ir un poco más abajo. Vamos a dar un clic acá. Vamos a ir donde dice formato de forma. Y le vamos a dar, a ver, acá está, relleno de forma. Cualquier color en realidad porque va a cambiar. Le voy a poner negro. Y donde dice contorno de forma, le vamos a dar color blanco. Ok, acá color blanco, contorno de forma, nuevamente. En grosor, miren, en grosor podría ser este. Ok, este que dice 2/4. Un clic acá. Ahora sí, lo mismo hacemos con los otros círculos. Un clic aquí, relleno, negro, contorno de forma, color blanco, contorno de forma, grosor, 2/4 acá, ¿no? A ver nuevamente, sí, no se puso, grosor acá, ¿ok? Lo tenemos aquí. Lo mismo hacemos con el de la derecha, relleno, negrito, contorno de forma, blanco, contorno de forma, grosor, ya sabemos que es este, ¿no? Un clic. Luego de eso, miren, podemos ponerle un adorno más. Le vamos a poner un adorno más. Miren, vamos a copiar este círculo, control C, control V, acá. Al que está abajo, miren, al que está abajo, le vamos a dar un clic. Le vamos a quitar, miren lo que vamos a hacer. Le vamos a quitar su relleno, un clic, sin relleno. Bien, ahí sí. Nuevamente, contorno de forma, un clic. Y el grosor le vamos a poner un poquito más delgado. Podría ser este o un punto. Con cualquiera de los dos. Yo voy a trabajar con este, un clic. Contorno de forma, nuevamente rayas. Y le vamos a poner esta raya. Miren, esta que estamos observando, ¿ok? O cualquiera, el que más les guste en realidad. Pero yo me quedo con este, ¿ok? Guión punto, dice. Un clic acá. Lo mismo vamos a hacer con el resto. Pero, miren, pero. A este le vamos a agrandar un poquito más. ¿Ok? Le vamos a agrandar un poquito más. Miren, para que este entre acá. ¿Ok? Miren, para que este entre acá.
A ver, creo que está muy grande, pero siempre presionando la tecla Shift, ok, esa teclita, la tecla Shift, para que no se deforme. Ahora sí, miren, podría quedar ahí, yo pienso que sí. Vamos a copiar esas líneas que acabamos de poner, control C, control V, y le vamos a pegar por acá. Miren, ahí lo tenemos. Al centro hacemos lo mismo, control C, control V. Bien, lo tengo acá. Miren, acá está. Al que está atrás, o sea hacemos lo mismo. Relleno de forma, sin relleno. Contorno de forma, grosor. Y le ponemos, por ejemplo, ¿no? Este que dice. Ok, un clic, contorno de forma, rayas. Y elijan la que más les parezca. Bien, podría ser un clic ahí. Ya lo tenemos. Le voy a traer, a ver, a este círculo lo pongo por acá. Miren, falta agrandar un poquito más. Vamos a agrandar un clic, presionamos la tecla Shift y le agrandamos un poquito. Le vamos a traer al frente, clic derecho. A ver, miren, asegúrense de agarrar las líneas de circular. Clic derecho, traer al frente. Ahora sí. A le vamos a hacer lo mismo, clic derecho, traer al frente. Ahora sí, vamos acá y tenemos el siguiente diseño. ¿No podría quedar ahí? Yo pienso que sí. Vamos a guardar el trabajo. Miren, vamos a guardar el trabajo para que no se les pierda. Nos vamos a archivo, guardar como, examinar. Y yo le voy a poner en escritorio. Por ejemplo, voy a poner mi primer volante, ¿ok? Le estamos guardando como presentación. Miren, como presentación PowerPoint, ¿ok? Mi primer volante. Ahí lo tenemos. Le damos en guardar. Eso es para que no se les pierda el trabajo. Bien, lo que vamos a hacer ahora, miren, podríamos poner las imágenes ya. Vamos a poner las imágenes, ¿ok? Después el texto. Seleccionamos al círculo del medio o a cualquier círculo. Nos vamos a ver acá donde dice formato de forma. Vamos a ir donde dice relleno. Miren, formato de forma, relleno. Y acá nosotros vamos a buscar imagen. Un clic acá en imagen, ¿ok? Un clic desde un archivo. Y vamos a buscar, a ver, yo tengo imágenes en escritorio. Por ejemplo, a ver, creo que están acá. Bien, así, acá están. Puedo seleccionar en realidad cualquiera. Las imágenes, como ya les había dicho, depende con qué imágenes ustedes estén trabajando. No pueden ser imágenes bajadas de internet o pueden ser imágenes también tomadas desde su misma cámara. Yo voy a seleccionar el primero, 2 veces clic. Miren, ya tengo mi primera imagen. Voy al círculo de la izquierda. Nuevamente el mismo procedimiento, formato de forma, relleno de forma. Y me voy a imagen. Un clic desde un archivo y selecciono, por ejemplo, esta. Miren, pero como pueden observar está medio deformado, ¿no? Si pasa esto, hacemos lo siguiente. Le damos clic derecho y le damos donde dice formato de imagen. Un clic acá. A la derecha, miren, a la derecha les va a aparecer estas opciones. Vamos a dar un clic donde dice imagen. Un clic acá en imagen. Vamos a ir, a ver, transparencia de imagen, recorte. Sí, acá, donde dice recorte. Miren, donde dice recorte tenemos para cambiar el ancho, el alto y desplazar la imagen. Por ejemplo, vamos a darle más ancho. Miren qué pasa si le damos más ancho. Fíjense acá cómo la imagen va cambiando. Ok, más ancho. Podría quedar ahí, yo pienso que sí. Le voy a desplazar un poquito más a la derecha. Entonces le subo. Si quiero a la izquierda le bajo, no acá. Desplazamiento X que dice. Un clic, miren, la imagen ya se va poniendo al centro. Bien, así vamos a jugar, ok. Si quieren más ancho, si quieren más alto, si quieren desplazar a la imagen a la izquierda o desplazar a la imagen a la derecha. Un clic acá en el círculo de la derecha, relleno de forma, imagen, desde un archivo y voy a seleccionar ese. 2 veces clic. Miren, ya se insertó. De repente está muy ancho. Hago lo mismo. Acá a la derecha, un clic en ancho, le doy más ancho. Bien, le doy más ancho de tal manera que quede así. No, o también puedo llevarle más a la derecha. Miren, podría quedar ahí. O más abajo. Miren, más abajo. Para que se vea bien, ¿no? Pero fíjense acá, tengan cuidado que se recorte. Ok, tengan cuidado. Entonces hay que subirlo un poquito más. Eso ya va a depender del ancho y del alto que tenga tu imagen, ¿no? Lo recomendable para trabajar, por ejemplo, en un círculo es que la imagen sea cuadrada, ¿ok? Para que no te recorte. Eso es lo recomendable. Bien, ahora sí, ya tengo mis 3 imágenes.
lo que vamos a hacer ahora es, miren, es poner algunos adornos. Quiero que observen que acá hay otra imagen. Miren, acá está la imagen. Ok. Esta imagen lo pueden bajar de internet. Cualquier imagen lo pueden bajar del mismo PowerPoint. Miren, vamos a ir acá a la pestañita insertar. Un clic en insertar. Y vamos a ir donde dice iconos. Miren, es muy posible que ustedes no tengan esta herramienta. Ok. Es muy posible. Porque creo que está desde la versión 2019 en adelante. Si no me equivoco. Pero si no tienen esa herramienta, pueden bajar cualquier imagen de internet. ¿Ok? Eso ya depende de ustedes. Por ejemplo, yo le voy a dar en iconos. Miren, esta herramienta me ofrece esta opción que dice imágenes. ¿Ok? Imágenes. Por ejemplo, voy a poner acá cocina. Vamos a ver qué imágenes me arroja. Podría utilizar cualquiera de estas, ¿no? Podría utilizar cualquiera de estas. Vamos a poner acá comida. A ver qué me arroja. Miren, tenemos una serie de imágenes de comida. Yo voy a utilizar esta, creo que esta utilicé. Miren, esta es la que está acá. Ok, le voy a utilizar y le doy insertar. Me va a insertar, espero unos segundos. Miren, acá está la imagen. Para yo poder utilizar esta imagen, lo que voy a hacer es guardarla. Miren, voy a guardarla, ok. Clic derecho, guardar imagen como imagen. Acá, guardar como imagen. Clic derecho, guardar como imagen. Le voy a guardar en escritorio. Ahora se van a dar cuenta. Lo puedo poner cualquier nombre en realidad. Miren. Cocina le voy a poner. Le guardo. Ahora sí elimino. Miren, elimino. Y le voy a poner acá. Miren, le voy a poner en la zona negra. Acá. En todo esto. Le doy un clic. Nos vamos a formato de imagen. ¿Ok? Acá, formato de imagen. Relleno de forma. Y nos vamos a imagen. Un clic acá. Desde un archivo. Y busco la imagen que acabo de guardar, que es exactamente lo mismo que bajar o descargar una imagen de internet, ¿no? De google.com. Bien, lo vamos a seleccionar. Miren, y hasta acá abajo. Pero de repente está muy fuerte, ¿no? De repente está muy fuerte la imagen. Entonces, lo que voy a hacer para hacerle más opaco, miren, para que sea como este, le voy a copiar control C, control V. Miren, ahora tengo otro. ¿Ok? Otra forma, miren. Pero a esta forma le voy a poner relleno de forma y le voy a poner color negrito. ¿Ok? Un clic acá. Miren, ahora está nuevamente negrito, ¿no? A este, miren, le vamos a dar clic derecho, formato de forma. A la mano derecha, nuevamente acá, ahora sí vamos a ir al baldecito. Seguramente está así, miren, al baldecito relleno. Le vamos a dar transparencia, ¿ok? Más o menos así, miren, que quede, que opaque un poco para que no sobresalga mucho eso, ¿no? Miren, acá juegan, ahí está todo, sin transparencia, más transparente, más transparente. Podría quedar ahí, yo pienso que puede quedar ahí, miren, podría quedar ahí. Y tendríamos que traer nuevamente a todas estas imágenes al frente. Clic derecho, traer al frente. A las líneas, un clic, a las líneas un clic, clic derecho, traer al frente. A este, clic derecho, traer al frente. Al de arriba, clic derecho, traer al frente. A este, clic derecho, traer al frente. Un clic a las líneas, clic derecho, traer al frente. Bien, ahí lo tenemos, como pueden observar. Pero miren qué es lo que está pasando acá. ¿Sí? Se está recortando. Miren, hay que tener mucho cuidado. Fíjense cómo se recorta la imagen, ¿no? Entonces, un clic acá, un clic acá. Vamos a mover a la imagen más a la derecha. Nos vamos acá. Un clic acá. No se olviden, a recorte. Y desplazamiento, miren, le vamos a desplazar un poquito más a la izquierda. Podría ser ahí, ¿no? Fíjense que este está en su encima, ¿no? Entonces, un clic, clic derecho, traer al frente. Un clic acá, clic derecho, traer al frente. Bien, ahora sí se ordenó. Miren cómo ya va quedando nuestro diseño. Fíjense acá, ya se va apareciendo cada vez más, ¿no? Lo mismo vamos a hacer acá. Miren, aquí. Ok, hacemos exactamente lo mismo. Vamos a insertar una imagen. Nos vamos a la pestaña insertar. Nos vamos a iconos. Y en imágenes, no se olviden que estas imágenes ustedes también lo pueden descargar de internet. Si es que no tienen la opción de iconos, ¿no? Que está acá. Si es que no tienen esa herramienta de iconos, pueden descargarlo de internet. No hay ningún problema. Yo voy a poner, por ejemplo, hoja. A ver, vamos a ver qué nos arroja.
creo que este utilicé, miren, este que está acá en segundo, ¿ok? Lo inserto, a ver, esperamos unos segundos y hasta acá. Le doy clic derecho, guardar, guardar como imagen. Estoy guardando la imagen que acabo de descargar del mismo PowerPoint y lo guardo en escritorio, ¿no? Voy a poner hojas, donde quieran lo guardan en realidad. Le doy guardar y elimino esto. Ahora sí, vamos acá, miren, a la parte roja, le doy acá en la pestañita insertar, le doy a ver, perdón, dos veces clic, si me estoy confundiendo, dos veces clic, nos vamos a formato de forma, nos vamos a relleno de forma y buscamos imagen, un clic en imagen, desde un archivo y vamos a buscar en escritorio donde guardé las hojas, acá está, miren, acá lo tengo, dos veces clic y ya me insertó las hojas, ¿no? Para que estas hojas no se vean muy fuertes, se podría decir, vamos a hacer exactamente lo mismo que hace rato. Le vamos a copiar, control C, control V. Ahora tenemos dos. A este yo, miren, a este yo, le voy a dar un color, relleno de color, el rojo que estamos utilizando. Bien, podría quedar ahí. Al que está abajo, lo dejo tal y como está, pero, miren, a este le voy a mandar al fondo. Clic derecho, enviar al fondo. Miren, se pone en la última parte. Ahora sí, a las hojas, clic derecho, enviar al fondo. Miren, ahora sí, la parte roja queda en su encima. Y le damos, ¿qué cosa? Transparencia, ¿no? Clic derecho, nos vamos a formato de forma. Un clic acá en formato de forma. Y a la derecha le damos transparencia. Más o menos la transparencia que ustedes deseen, ¿no? Podría quedar ahí, eso ya depende de ustedes. Pueden poner de repente más negrito, miren, color, más colores. Y pueden poner un rojo más oscuro, ¿no? Podría ser ahí, eso ya depende de ustedes, miren. A la imagen también le pueden dar otro toque, un clic acá. A ver, si nos vamos al baldecito, no, acá. Miren, acá, estoy en la imagen, ojo, estoy en la imagen, seleccionando la imagen. Nos vamos aquí, y en corrección de imagen le pueden dar cualquier efecto, miren, nitidez, le pueden dar ese efecto, ya depende de ustedes, pueden jugar un poquito, brillo, le pueden hacer más opaco, más oscuro, contraste, también lo mismo, ok, pueden jugar, ok, eso ya depende de ustedes, ¿no? Yo le voy a dejar por ejemplo ahí, y podría quedar, ¿no? Ahí yo pienso que quede, a este le voy a dar un poco menos de transparencia, podría quedar ahí, bien. Ahora sí, lo que viene ahora es poner, que vamos a poner los textos. Para poner los textos, nos vamos, pestaña insertar, nos vamos formas, hacemos exactamente el mismo procedimiento, rectángulo y seleccionamos este. Bien, yo le voy a poner por acá, miren, hago un rectángulo, clic derecho, le doy editar texto. Yo he puesto una frase que dice barriga vacía, voy a copiar, control C, control V, miren, son tres textos. Y acá le voy a poner corazón, si quieren con tilde o sin tilde, lo mismo. Corazón, control C, control V. Y por acá le ponemos sin alegría. Es una frase en realidad, ¿no? Obviamente que ustedes pueden variar todo esto. Como está en mayúscula, vamos a dejarle todo sin tilde, ¿bien? Ahora sí, lo que vamos a hacer es ponerle más tamaño de texto. Miren, le vamos a poner, podría ser ese tamaño, el de arriba. Y nos vamos a inicio, pestaña de inicio, nos vamos acá, tipo de fuente, elegimos la fuente que ustedes quieran, ¿ok? La que ustedes quieran en realidad. Yo he elegido, miren, para que se parezca más a ese diseño, yo he elegido, miren, acá está, que dice Aharoni, creo que así se lee, Aharoni. Vamos a elegir la misma, ¿ya? Vamos acá, a ver, Aharoni, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Por acá está, esto utilicé yo. Miren, lo vamos a seleccionar, más larguita, y le vamos a quitar el fondo, dos veces clic, formato de forma, relleno de forma, sin relleno, contorno de forma, sin contorno. Ahora sí, este corazón, miren, vamos a hacer lo mismo, dos veces clic, vamos a seleccionar a Aharoni, a ver, no sé si así se pronunciará, pero es color amarillo, este color, dos veces clic, con formato de forma, relleno de forma, sin relleno, contorno de forma, sin contorno. Le vamos a hacer más grande, miren, podría ser ahí, a ver, vamos a bajar todo,
hacemos más grande, más o menos a lo que nosotros vemos conveniente, ¿no? Podría quedar ahí. A ver, lo voy a dejar acá. Y acá sin alegría, un poquito más grande, el mismo tipo de fuente, Ajaroni, acá está. Contorno, relleno de forma, sin relleno, contorno de forma, sin contorno. Y esto podría quedar ahí. Miren cómo ya nuestro diseño va tomando forma, ¿no? Podría quedar ahí. Lo mismo hacemos acá, copiamos, por ejemplo, corazón, control C, control V y lo tenemos abajo. Acá va a decir cocina. Miren, más pequeñito de repente. El tamaño también ya depende de ustedes, ¿no? Cocina, control C, control V. Estoy copiando, miren, para no volver a insertar nuevamente los rectángulos para los textos. Y acá he puesto pasión, ¿no? Ahí. Este va a ser color blanco. Color blanco. Cocina, podría ir más pequeñito para que juegue. Y miren cómo ya va quedando, ¿no? Si quieren que sobresalga más ese texto, lo seleccionan todo. Se van a la pestaña inicio. Y acá miren, acá está esa sombrita. Sombra de texto. Un clic. Lo mismo, seleccionan todo. Sombra de texto. Seleccionan todo. Sombra de texto. Seleccionan todo. Sombra de texto. Seleccionan todo. Sombra de texto, ¿no? Acá sí se observa más la sombra de texto, ¿no? Como pueden observar. Ahí está su sombrita, ¿no? También acá está con sombra. Bien, ahí tenemos el diseño. Por último, podrían insertar. Miren nuevamente acá. Insertar. Formas. Y vamos a darle acá. ¿Ok? A ver, acá donde dice rectángulos con bordes redondeados. Un clic acá. Esquinas redondeadas. Ponen más o menos de ese tamaño. Dos veces clic. Dos veces clic, relleno de forma, negrito. Contorno de forma, blanco. Clic derecho, editar texto. Y le damos acá a la página web, por ejemplo, servicio de delivery. Dos puntitos y acá ponen el número que va a indicar eso, ¿no? Dos veces clic, menos tamaño, para que no sea muy tosco. Y acá le pueden poner, miren, inicio, le pueden cambiar de color para que jueguen un poco. Bien, podría quedar ahí, miren, vamos a ver en qué se parece. Acá está, servicios delivery. Y por acá también tenemos otro diseño, ¿no? Esto podría quedar ahí, miren, como les había dicho. Acá, esta parte que está prácticamente opacando de color negro, le pueden dar un clic. Formato de forma, relleno, miren, y pueden poner cualquier relleno. Para que vean cuál les conviene o cuál les gusta más, ¿no? Pueden elegir cualquiera, miren, podría ser este verde. No sé, eso ya depende obviamente de ustedes. Lo mismo en la parte superior. En la parte superior, un clic. Miren, podrían poner este verde también que no se ve nada mal. Miren, ahí está. O este celeste. A ver, otro. Acá. Podrían poner hasta un negro. Miren. O el mismo rojo que está, ¿no? Eso ya depende de ustedes. Bien. Yo me voy a quedar hasta acá. Miren, yo me voy a quedar hasta acá. Ahora falta, perdón, exportarlo. Vamos a exportarlo. Nos vamos a archivo. Nos vamos a guardar como. Nuevamente, pestaña archivo. Guardar como. Examinar. Yo lo voy a guardar en escritorio. Y acá en tipo, no se olviden, en tipo un clic. Eligen JPG. Acá está. Formato de intercambio de archivo JPG. Un clic ahí. Miren, ahí está. Mi primer volante. ¿Ok? Le doy guardar. Le doy sí. A ver, le doy sí. Le doy solo esta, porque solamente es una diapositiva, solo esta y nada más. Vamos a ver cómo quedó. A ver, mi primer volante. ¿Dónde se acaba de guardar? No lo veo. Acá está, miren, acá está. Acá, miren, y ya está en formato imagen. Vamos a abrirlo, dos veces clic. Y miren, acá está ya, miren, acá fíjense que me acabo de comer algo. Porque está muy abajo, como les había dicho. Siempre te recorta. Y miren acá. Acá es la muestra cómo va a quedar. Exactamente. A la izquierda. Entonces le pueden subir un poquito más a esto. Vamos a subirlo. Podría quedar ahí. Le damos, a ver, pasión. Más arribita. Cocina también más arriba. A ver. Y ahora sí, vamos a exportarlo. Archivo, guardar como, examinar. Y lo vamos a guardar en escritorio, ¿no? A ver, ¿dónde está? JPG. Acá. Le doy guardar. Le doy sí para reemplazarlo, solo esta. A ver, voy a cerrar esta imagen, era la anterior. Y dos veces clic. Y miren que ahora sí quedó un poco arriba, ¿no? Acá miren, faltó poner más a la izquierda
a la parte que le hace opaca a la imagen, ¿no? Y eso prácticamente sería todo. Si tienen alguna pregunta, si tienen alguna duda, pueden comentar ese vídeo para yo responderles y así ayudarles, ¿no? Conmigo será hasta acá. No te olvides de suscribirte al canal El Tío Tech y nos vemos hasta la próxima.